Estamos listos ya para arrancar con nuestra clase de matemáticas, activos en casa, que vamos a estar trabajando con las restas de números grandes. Vamos a estar trabajando con 6 cifras. Al final, no importa la cantidad de cifras que tengamos. Lo que importa es entender cómo es el proceso de la resta, y a medida que tengamos más cifras allí, no es que se le está aumentando el nivel de complejidad. Simplemente vamos a tener que hacer un poquito más operaciones, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Entonces, restas de 6 cifras, nuestra clase del día de hoy. Como metas tenemos acá realizar las restas de números de 6 cifras. Vamos a practicar restas de pedir prestado a otras cifras y calcular restas con el uso del ábaco. Ahora, vamos a analizar acá un segundito el ábaco, porque tenemos aquí este ábaco de 4 cifras. Observemos que si vemos el ábaco así, tendríamos la cifra de las unidades, decenas, centenas y unidades de mil. Aquí hay que tener presente algo que es muy importante. Cada ficha que tengamos más hacia la izquierda representa un total de 10 fichas de lo que tendría hacia la derecha. Te dirán, ¿cómo así, profe? Ya va, que creo que me enredé. Mira, si yo, por ejemplo, te coloco aquí una ficha de las amarillas que tenemos en este ábaco, esta ficha de las amarillas, estamos hablando de que son las decenas, ¿cierto? Aquí tendríamos unidades, decenas, centenas y unidades de mil. Esta ficha de las decenas representa 10 fichas de las unidades, es decir, del lado derecho. Entonces, si yo saco 10 fichas para acá, 1, 2, vamos a hacerlo acá, 3, 4, todo esto lo puedes ir haciendo, 5, 6, 7, vean que no hemos terminado todavía, 8, 9 y 10 fichas. Vean aquí que aquí hay muchas fichas, ¿cierto? En las unidades tenemos 10 y aquí en las decenas tenemos una sola. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros queramos prestarle a una cifra de al lado una ficha, representa 10. Por eso, cuando hacemos una resta, cuando pedimos prestado al de al lado, le descontamos una, pero al de al lado le sumamos 10. Por eso, si es un 2, quedaría 12. Si es un 4, quedaría 14. Porque al prestarle una ficha o una cifra de las decenas, en este caso, al de al lado, equivale a 10 unidades. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría, por ejemplo, acá. Una cifra de las centenas, una de estas de las centenas que tenemos acá, representa, una ficha de estas, representa 10 decenas. Es como si yo te dijera, ve, si yo tengo una centena que es 100, va a estar representada con 10 decenas. Porque para poder llegar a 100, tú si cuentas de 10 en 10, necesitas 10 fichas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Entonces, cada vez que tengamos una ficha que digamos, vamos a pedirle prestado al de al lado, es que una de ellas equivale a 10 de la que tenemos allá a la mano. Pero vamos a empezar a hacer restas acá porque es importante entender cómo es el proceso. Entonces, vamos a anotar acá un número grande, un número de 6 cifras que también tenga ceros. Vamos a ponernos creativos acá. Vamos a empezar con 340.242. Vamos a poner este número, por ejemplo, 340.242. Y vamos a restarle, vamos a quitarle. Entonces allí es algo importante. Aquí no es como la suma, que el orden de los sumandos no alteraba el resultado, quedaba lo mismo. Aquí sí es importante que se mantenga el orden porque no es conmutativa. No es lo mismo restarle a este número otro valor y que hacerlo al revés, ¿de acuerdo? Entonces hay que mantener el orden. Aquí es muy importante eso. Vamos a colocar aquí otro número abajo, por ejemplo, 163.500, ¿ok? Vamos a hacer esta resta. Y podemos decir que efectivamente se puede realizar la resta por el hecho de que el número de arriba es mayor al número de abajo. ¿Y cómo así que el número de arriba es mayor que el número de abajo? ¿Cómo confirmamos nosotros eso? Recuerdas que para saber si el número es mayor que otro, vas a revisar la última cifra de la izquierda para hacer la comparación. Porque, por ejemplo, acá el 2 es mayor que el 0, pero esas son las cifras de las unidades. El 4 es mayor que el 0, pero esas son las cifras de las decenas. Tendríamos que irnos hacia acá. A ver, unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, y el 3 y el 1, si los comparamos, el 3 es más grande que el 1.
Ya con esa comparación, tú dices que el de arriba es más grande que el de abajo. Y cuando hacemos restas de números naturales, esa resta se puede realizar y le podemos quitar. Ahora, ¿recuerdas cómo son los términos de una sustracción, de una resta? ¿Cómo es que se llamaba cada uno? Eso lo vamos a repasar acá. Al número que le estamos quitando, que en este ejemplo es el de arriba, al número que tú le quitas se le conoce como el minuendo. Entonces aquí tendríamos nosotros el minuendo. ¿Listo? El que le estamos disminuyendo, para así decirlo. El número que va a quitar, el que está restando, se le llama el sustraendo, porque es el que quita, el que sustrae. Entonces el número de abajo es el sustraendo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos dos términos de nuestra resta. Minuendo y sustraendo. Ahora, el resultado de esa resta se le conoce como la diferencia. Cuando tú haces una resta de dos valores cualesquiera, el resultado siempre va a ser la diferencia que hay entre esos dos números. Si lo piensas como una distancia, imagínate que esos números están ubicados en una recta numérica y que el resultado de la operación es cuál es la distancia que separa a esos dos números y se le conoce como la diferencia. Es decir, que ahorita vamos a colocar el valor acá y a eso se le conoce como la diferencia. Entonces vamos a hacer la operación acá de la resta. Tendríamos que ir columna por columna y ahí hacer la comparación y decir, mira, el número de arriba es más grande que el de abajo, puedes restar de una vez. Si no es más grande que el de abajo, allí es donde pedimos prestado al de al lado. ¿Ok? Entonces, unidades. Al 2 le vamos a quitar 0. ¿Qué pasa si vamos a quitar 0? En el fondo no estamos quitando nada. Por lo tanto, 2 menos 0 sigue siendo un 2. ¿Cierto? Ok, listo, ya terminamos las unidades. Vamos con las decenas. Mira, al 4 hay que quitarle 0. Y tú dices, bueno, pero ya va. 4 menos 0 sigue siendo 4. Listo, ahí está. Y aquí es donde viene lo sabroso de esta operación, de esta resta. Atención en casa, no parpadeen, porque lo importante es lo siguiente. Vamos a ver las centenas. Las centenas dice, ve, una cosa. El 2 que tenemos en las centenas le vamos a quitar 5. Pero el 2 es más pequeño que el 5. ¿Sí o no? El 2 no puede restarse con el 5. Para poder restarse necesitaríamos pedirle prestado al de al lado. ¿De acuerdo? Pedirle prestado al de al lado para poder hacer la operación. Entonces ahí el 2, necesitamos, atención a esto, necesitaríamos que el 2 se convierta en un 12, porque añadirle una ficha a este se convertiría en un 12 y 12 menos 5 si puedes hacer la operación. Pero entonces el 2, ¿a quién tiene al lado? Entonces ahí es donde está lo interesante. El 2 mira al 0 y le dice el 2 al 0, 0, préstame una ficha para poder hacer operaciones. Y el 0 le dice al 2, 2, qué pena, pero yo no tengo nada. El 0 se queda así como que, dame un momentico, no te preocupes, que yo hablo con el 4 un segundito para que me colabore. Entonces el 4 le da al 0 una ficha. ¿Y qué pasa si el 4 le quitamos una ficha? Atención que ya el 4 no sería esa cantidad de fichas, que son 4 en esa cifra de lo que es su valor posicional, sino que le estamos quitando una ficha. Por eso el 4 se convierte en un 3. Pero ¿qué sucede? Ahora el 0, por tener una ficha del de al lado, recuerda que una ficha equivale a 10. Entonces el 0 dice, listo, ahora yo soy un 10. Y el 0 le dice al 2, ya estoy listo, ya te puedo prestar una ficha, porque ahora yo soy un 10. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el 0 se convirtió en un 10. Y allí es donde le dice al 2, 2, ya te lo puedo prestar. Pero ¿qué sucede? Ahora ese 0 no sería un 10 porque le está prestando una ficha al 2 y ese se convierte en un 9. Le estás quitando una ficha. Y el 2 dice, ok, ahora sí estoy listo. Ahora soy un 12. Ahora sí le puedo restar 5. ¿Y cuánto sería 12 menos 5? 12 menos 5 es igual a 7. Y aquí colocamos para nosotros un 7. ¿Ok? Ahorita al final de la resta vamos a ver cómo es
la forma de comprobar que el resultado está correcto. Entonces aquí decimos, listo, ya terminamos la unidad, la decena y la centena. Vamos con la unidad de 1000. ¿Qué pasó con el 0? El 0 no es un 0. El 0 le había pedido prestado al 4 una ficha. Y después él, que era un 10, le prestó una al 2. Es decir, que el 0 por eso es un 9 en este momento. Y allí el 9 es el que le vamos a quitar 3 unidades. Entonces ese 9, cuando le quitamos 3 unidades, 9 menos 3 serían 6. Y allí colocamos acá este 6. Y ya terminamos con la unidad de 1000. Ahora, ¿qué sucede acá? Atención. Ahora aquí en este punto, cuando vamos a tener aquí, esto no era un 4. ¿Recuerdas que el 4 le prestó al de al lado? El 4 se había convertido en un 3. Entonces el 3 dice, hey, me van a quitar 6. No me da, no me alcanza. ¿Qué hacemos en ese caso? No le queda de otra que hablar con el 3 que tenemos aquí a la izquierda y decirle, oye, préstame por favor una ficha tuya. Qué pena que necesito para que me puedan hacer la operación. Entonces ahí este 3 deja de ser un 3, pasa a ser un 2 y al prestarle una ficha al de al lado, ahora se convierte en un 13. Y ahora este 13, al restarle 6, ¿cuánto quedaría? Quedaría igual a 7. 13, si le quitas 6, da 7. Y ahí colocamos entonces nuestro valor acá. Esto sería un 7. Y por último, en la cifra de las centenas, ¿quién tenemos? El 2, cuando le quitamos 1, porque acuérdate que quedó un 2, le quitamos 1, queda 1 solo. Y allí tendríamos nosotros nuestro resultado final. ¿Cómo sabemos nosotros que la operación está bien hecha? Aquí está la clave. Recuerda que la suma y la resta son operaciones inversas. Si yo te digo a ti, 2 más 3 es 5, pues 5 menos 3 tiene que dar 2. En un sentido sumando, en otro sentido restando, tiene que cumplir. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo resto estas dos cantidades y me da el valor de abajo, al sumar este valor de abajo con el que tenemos que es el sustraendo, nos tiene que dar el valor que es más grande. ¿Recuerda cómo se llama el resultado final de una resta? El resultado final se le conoce como la diferencia. Entonces vamos a colocarlo acá como la diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si al minuendo le quitas el sustraendo, obtenemos la diferencia. Pero si a la diferencia le sumamos el sustraendo, nos va a dar el minuendo. Entonces, si hacia abajo restamos, hacia arriba sumamos. Y empezamos a hacer la operación. A ver, 2 más 0, 2. Listo. 4 más 0 da 4. Ok. 7 más 5 es 12. Colocamos el 2 y llevamos 1. Después, 6 más 3 es 9. Con la que llevamos daría 10. Y mira que es el 10 del 0. Ahí colocamos el 0 y llevamos 1. Después, 7 más 6 es 13. Con la que llevamos daría 14. Mira que nos dio el 4. Colocamos el 4 y llevamos 1. Y después, 1 más 1 es 2. Con la que llevamos 3. Tú simplemente lo que vas a hacer es sumar ahora de abajo hacia arriba y eso tiene que comprobar con el número del minuendo. Y allí lo importante es que al momento de pedir prestado, si tú, por ejemplo, tienes una cifra que le va a pedir prestado al de al lado y ese tampoco tiene, lo mantienes ahí en pausa, le dices, dame un momentico que ya te voy a resolver. Voy a pedirle prestado al otro man porque yo no tengo. Le pides al otro y así vas hasta que puedas complementar al número que tú necesitas y poder realizar la resta. Eso es básicamente lo que podemos estar trabajando en esta situación. Ahora bien, mira lo siguiente. Para hacerlo con el ábaco, vamos a hacer un número más pequeñito porque este ábaco es de 4 cifras. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, el año 2020. El año 2020, ¿cierto? Y vamos a colocar acá, por ejemplo, 1988. Si yo tengo, por ejemplo, el año actual que es 2020 y alguna persona me dice que nació en el año 1988, si nosotros hacemos esta resta, el resultado final que nos quedaría sería la edad de esa persona. Y mira cómo fácilmente tú puedes saber cuántos años tiene alguien si dices, dame en qué año naciste.
Y ya, automáticamente, al saber en qué año nació, lo que tú vas a hacer es restar el año actual con su año de nacimiento y con eso el resultado es la diferencia. Es el tiempo que esa persona ha vivido. Entonces vámonos acá con nuestro ábaco. Vamos a colocar aquí el año 2020. ¿Cómo quedaría en ese caso el año 2020? Vamos a hacer la operación de la resta. ¿Cuál es la cifra de las unidades en el 2020? 0. Ahí no hay nada, ¿cierto? 0. Es decir que aquí no colocamos ninguna ficha. En las unidades, 0. En las decenas es un 2. Entonces colocamos 2 fichas acá. 1 y 2. En las centenas, 0. En las centenas no hay nada. Y en las unidades de 1000 hay 2. Ok, colocamos aquí 2. 1 y 2. Súper. Aquí está, vean, 2020, 2020, ¿de acuerdo? 2020. ¿Qué le vamos a restar? 1988. Y tú dices, bueno, a 0 unidades le vamos a quitar 8. ¿Cómo hacemos en ese caso? Te vienes para acá y dices, hey, como no tengo nada y me van a quitar 8, tenemos que pedirle prestado a la de al lado una ficha. Es decir, que vas a intercambiar esta ficha, le descuentas una y esta que estamos descontando equivale a ¿cuántas de las unidades? Equivale a 10. Entonces nos venimos para acá. Quitamos una de acá y ponemos aquí 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí tú dices, ok, ahora tengo 10, ahora sí le puedo quitar 8. Ahora sí le podemos quitar 8. Matemáticamente, ¿qué es lo que se representa? Aquí es lo que se dice. Le quitamos una a esta, se va a convertir en un 1. Y ahora esa que le quitamos al de al lado es un 10, porque se le pone un 1 al 0. Entonces, por eso es que uno matemáticamente lo escribe así, pero esto es lo que significa. Entonces ahí dices, ok, al 10 le vas a quitar 8. Es decir, que a todas estas fichas, al quitarle 8, ahí estamos sacándole 8 fichas en total. ¿Cuántas deberían quedar? Deberían quedar apenas 2. Vean que acá tenemos las 2 fichas, porque 10 menos 8 daría 2. Es decir, que es el valor que vamos a colocar aquí abajito. Pero ahora resulta que aquí tenemos es un 1. Recuerda que pidió prestado al de al lado, le dio 1 prestado. Eso significa que es este 1 que está aquí. Ah, ok. Resulta que a ese 1 le vamos a volver a quitar 8. Y se queda el 8 así como que, bueno, todavía no se lo puedo restar. El 1 tiene que pedir prestado al de al lado. Entonces aquí viene la clave. Atención. Aquí no nos da. Y le va a pedir prestado a este que no tiene nada. A las centenas. Y el de las centenas le dice a las unidades de 1000. Hey, porfa, préstame una ficha para yo poder tener 10 y poder prestarle al amarillo. Entonces aquí quitamos una ficha. Este tiene ahora 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se intercambió una ficha azul con estas de acá, que ahora son las centenas. Y mira que ahora esta sí le puede prestar una a la amarilla para que el 8 pueda restarle. Entonces, al quitarle una ficha de estas, una de estas equivale a 10 de la otra. Entonces, miren, quitamos una ficha de acá y ahora sí le vamos a colocar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso aquí, ¿qué vamos a tener? El orden de todas nuestras fichas nos va a permitir seguir haciendo la resta. Ahorita vamos a ir a un pequeño recreo, pero vamos a regresar. Te invito a que te estires ahí en casa, analiza lo que estamos haciendo y ahorita vamos a complementar esta operación. No te vayas a ir.